día para todos los cristianos, laicos y misioneros de Jesucristo. Pues vamos con nuestro video número 8, que se titula ahora, mis queridos hermanos, Relaciones del discípulo. ¿Con quiénes se tiene que relacionar el discípulo de Jesucristo? ¿De qué manera se tiene que relacionar? Pues la relación del discípulo tiene que tener con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, con la Virgen María y con los demás hermanos. ¿Pero de qué manera? Pues comenzamos a compartir esta enseñanza, la relación del discípulo con Dios, con el Dios Padre. ¿De qué manera es esa relación? El discípulo, mis amados hermanos, tiene un estilo de vida muy particular y de manera muy definida. El discípulo de Jesucristo, su vida está definida y es en forma particular, diferenciada de cualquier otra persona que no sea discípulo de Jesús. Por su forma de conducirse y relacionarse, se reconoce al verdadero discípulo de Jesús. No porque uno haya acudido a la iglesia, a la Santa Misa, o que esté comprometido en algún grupo o movimiento, ya es un verdadero discípulo de Jesucristo. Pues vamos a ver con la palabra de Dios que no es así, sino que encontramos en San Lucas, en su capítulo 10, verso 30 en adelante, Jesús haciendo comparación. Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon, se fueron dejándolo medio muerto. Aquí encontramos un hombre abatido por el camino, por el ladrón Satanás. ¿Cómo lo dejó Satanás a este hombre por el camino? Pues sin ropa, desnudo, lo despojó de todo lo que tenía. Lo despojó de su familia, de su riqueza, de su libertad. ¿Cuánta persona así que perdió su libertad a causa de Satanás, que lo metió en los vicios, lo metió en la esclavitud, le hizo perder su familia, le hizo perder todo? Entonces aparecen hombres que van a la iglesia y dice que por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. Este hombre vestido de sacerdote va camino a la casa de Dios. ¿Cuál es su reacción ante este hombre necesitado? Pues se dio la vuelta, siguió su camino diciendo: pues yo tengo que llegar ahora, yo tengo compromiso en la capilla, en la iglesia, en la comunidad, y va corriendo. Aparece un segundo hombre, es un levita. Llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Este levita es maestro de la ley de las Sagradas Escrituras. Entonces va también al templo para enseñar la Biblia. Encontró por el camino un hombre que necesitaba, dio la vuelta y va corriendo. Decía lo mismo: tengo compromiso, tengo trabajo, tengo que enseñar la palabra de Dios, sin hacer obra de misericordia. Aparece un tercer hombre llamado, o sea que es un samaritano, que este sí tuvo compasión, tuvo misericordia. Se quedó, lo asistió e inclusive lo alzó en su cabalgadura. Jesucristo es este buen samaritano. Si tú y yo somos discípulos de Jesucristo, no somos más que nuestro maestro. Debemos ser igual que Jesús, el buen samaritano, que prioriza a los que necesitan, que prioriza a los hombres heridos, a los hombres despojados por el enemigo y que se queda por el camino tendido. Bendito sea Dios. Y la relación de un discípulo con Dios es de qué manera. Lo trata como su Padre. Con Dios la relación tiene que ser como nuestro Padre. Pues Jesucristo viene a revertir lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, los sacerdotes, los levitas, como vemos en esta escritura, no podrían, entre comillas, hacerse impuro por tocar una persona heridas o una persona que esté sangrando. Aparece Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ya es diferente la relación con los prójimos y también con el Dios. En el Antiguo Testamento no era posible tener alguna relación cercana con el Dios de los ejércitos. Y eso podemos ver con la palabra de Dios en Éxodos, en su capítulo 3, en el versículo 6 dice la palabra: y añadió:
yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Bendito sea Dios. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Un hombre santo, un hombre que fue escogido por Dios. Su reacción fue tapar la cara, pues él no podía mirar a Dios. La relación del hombre en el Antiguo Testamento era muy alejado a lo que es el Nuevo Testamento, pues siempre había un velo que lo cubría al hombre y lo separaba. En el templo había un velo. Este velo Jesús en su muerte se rompió en Mateo 27:51. Bendito sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, ahora en el Antiguo Testamento la relación del hombre con Dios es con la cara tapada. Y no solo eso, el hombre no podía ni siquiera mirar a Dios, y si lo veía, ¿qué sucede? Jueces, en su capítulo 13, versículo 22, dice el padre de Sansón: y le dijo Manoa a su mujer, con toda seguridad vamos a morir porque hemos visto a Dios. Mira, vamos a morir porque hemos visto a Dios. No se podía ni siquiera mirar a Dios, no se podía contemplar a Dios. Nadie le dirigía a Dios la palabra papá o padre. Lo llamaba de diferente manera, pero era una palabra impensada decir a Dios papá. Aparece Jesucristo y lo revierte todo. Bendito sea Dios. Jesús se atreve a llamar a Dios con la expresión con que un niño se dirige a su padre y lo llama Abba. Abba significa papito. Imagínate, en el Antiguo Testamento nadie siquiera podría mirar a Dios. Y si alguien lo veía, iba a morir. Nadie decía a Dios papá. Ahora viene Jesús y lo llama Abba, es decir, papito. Y encontramos en la palabra de Dios eso en San Marcos. En su capítulo 14, en el versículo 36, en su oración decía: Abba, Padre, para ti todo es posible. Bendito sea Dios. Mira, Jesús viene a llamar a Dios Padre, Abba, papito. Los discípulos de Jesucristo ahora es igual que Jesús. Ya no puede cubrir su rostro, aunque esté por el suelo, aunque esté miserable el hombre, ya puede como pecador dirigirse a Dios de papá. Qué tremenda relación que tenemos con Dios. Y si nosotros que tenemos buena relación con nuestro Padre aquí en la tierra, ¿cuántas veces cuando necesitamos acudimos a papá? Cuando tenemos miedo, llamamos a papá. Cuando estamos enfermos, somos asistidos por papá. Cuando caemos golpeados, heridos, papá viene y nos levanta con su fuerza. El discípulo, así también su relación con su papá Dios en el cielo. Un discípulo de Jesús es aquel que se relaciona con Dios como un hijo amado, porque ha experimentado su amor incondicional. Bendito sea Dios. La palabra dice en Romanos, en su capítulo 8, en el versículo 15, la palabra de Dios: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Imagínate, mis amados hermanos, con el Espíritu Santo nos dirigimos ahora a Dios y le decimos: Abba, Padre. San Pablo, un fariseo que nunca se atrevería a decirle a Dios Padre, ahora él, después de tener una experiencia con Jesús resucitado, después de convertirse, Pablo lo está llamando a Dios de Abba, de papá, de papito. Porque ahora Pablo se convierte ya en un discípulo de Dios, de Jesucristo. Y ya se puede dirigir a Dios como su Padre. En Gálatas, en su capítulo 4, en el verso 6, dice la palabra de Dios: y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y el Espíritu clama: Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Bendito sea el santo nombre de Dios.
Eras esclavo. Esclavo de tabaco, esclavo de droga, esclavo de alcohol, esclavo de naipe, esclavo de muchos juegos, esclavo de muchos pecados capaz. Pero cuando uno es tocado por Dios, por el Espíritu Santo, transformado por el Señor, ya deja de ser esclavo y se convierte en el Hijo de Dios. Y ahora ya lo llama a su Dios como su Padre. Y Dios por eso dice la Biblia que comparte con nosotros su herencia. Ya nos convertimos en un heredero de Dios. ¿Y qué significa herederos? Tener parte en la riqueza de aquel que es dueño de la herencia. Eso significa ser heredero. Entonces, ahora que ya somos herederos, ya tenemos parte de nuestra riqueza en el cielo. Bendito sea el santo nombre de Dios. No puede haber discípulo de Jesús que no viva la relación filial con Dios su Padre. Es una relación filial, es una relación de familia. Nuestra relación con Dios tiene que ser una relación de familia, una relación de confianza. Una relación donde, aunque hay circunstancias, aunque hay problemas, siempre hay verdad, espíritu abierto. Siempre hay algo que nos conecta, que es la oración. Bendito sea el santo nombre de Dios. No se trata solo de saber que Dios le llama, le ama, sino de experimentarlo en su vida. Pues saber que Dios te ama, pero nunca experimenta ese amor, entonces siempre vas a estar lejos y sin experimentar el amor de Dios. Y el día en que experimente el amor de Dios en tu vida, verás que Dios es tan bueno. ¿Y quién es Dios? Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice: Dios es amor. Si Dios es amor, en Él no hay odio, en Él no hay enojo. Dios es paciente, Dios es misericordioso, un Dios que ama al que peca. Un Dios que está dispuesto a perdonarte sin importar la gravedad de tu pecado. Capaz, mis amados hermanos, tu pareja no te está perdonando, tu esposo no te perdona, tu esposa no te está perdonando. Capaz tu hijo no te está perdonando porque lo abandonaste. Capaz muchos de tus seres queridos no te perdona. Capaz muchos de tus familiares no te perdona. Pero Dios sí. Y eso es lo que importa, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia. Aunque grave sea tu error, aunque grave sea tu pecado, Dios es amor y lo perdona todo. Esa relación de Dios que debes tener es la de confiar plenamente en tu papá. Y llámalo como es, y llámalo como dice la Biblia, papito. Llamarlo a Dios papito no significa que le estamos haciendo pequeño a Dios, sino que le estamos demostrando el mucho amor que le tenemos. Lo llamamos con toda confianza, como Jesús lo llamaba. En el momento de la agonía, en el momento del dolor, en el huerto de Getsemaní, donde estaba sudando gotas de sangre, Jesús le llama Abba, o sea que papito, aparta de mí este dolor. Papito, aparta de mí esta cáliz. Papito, estoy sufriendo mucho, pero que se haga tu voluntad. Eso Jesús decía a su Padre Dios, nuestro papá. Por eso el discípulo vive en el abandono a la providencia de su Padre. Es decir, confía plenamente en su papá Dios. Por eso Jesús va a decir confiadamente a sus discípulos en San Mateo, en su capítulo 6, versículo 25 de esta manera: por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Bendito sea Dios. No se preocupen, dice Jesucristo, por la comida, por la ropa. No estar preocupado significa tener plena confianza en Dios. Y los discípulos no deben preocuparse si es que es un discípulo que le sirve a su papá, que le sirve a su Dios, que lucha día a día de ser fiel a su Dios. ¿Para qué preocuparse? Si eres fiel a Dios, Dios es tan fiel también contigo. Dios nunca va a fallar, mis amados hermanos. Si tu falencia es la falta de fidelidad a Dios, entonces debes luchar, ser fiel a Dios y ya no preocuparte de lo que es el mañana. Jesús lo ha enseñado de esa manera. Bendito sea el santo nombre de Dios. Mis amados hermanos, el discípulo confía en el amor de su Padre, que se manifiesta en el perdón.
siempre que se vuelva a Él con corazón arrepentido. Y esto encontramos en San Lucas, en su capítulo 15, versículo 18, cómo Dios se manifiesta realmente lleno de amor. Aquel hijo pródigo que se encontraba en el fango, en el chiquero, con los cerdos, en el lugar más desagradable, tan lejos de su padre. Lo ha derrochado toda la riqueza que su papá le ha dado. Y mira lo que dice este discípulo, este hijo que está tan lejos de papá. Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Bendito sea Dios. Mira a este joven tan lejos de su papá. Está en un pecado tan grave. Estar en un chiquero significa estar en pecado grave. A pesar de que está en el fango, en el chiquero con los cerdos, él seguía llamando Padre. Regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre mío. ¿Qué confianza tiene este hijo por su papá? Aunque su pecado era tan grave, aunque su vivencia estaba en el chiquero, con los cerdos, en el fango, él seguía diciendo: Padre mío. ¿Y a ti qué te impide para que siga llamando a Dios como papá? Aunque esté en el lugar tan desagradable, aunque esté en el fango, en el chiquero, en el pecado, en la miseria del pecado, nada te puede impedir de seguir llamando a Dios como Padre mío, papá. Tremenda relación. Este hijo dijo: le diré, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus servidores. Con este pensamiento regresó, que iba a decir a su papá: ya no me llame hijo, llámame servidor, llámame esclavo, como sea. Cuando regresó y cuando su padre lo vio, dice la palabra: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa, vístanlo, pongan también un anillo en el dedo y sandalia en los pies, traigan el becerro más gordo, mátenlo, vamos a celebrar con banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Mira cómo lo llama Dios: este hijo mío estaba muerto. Esto nos da ganas de llorar, amado. Estábamos muertos en el pecado. O si estamos muertos en el pecado, Dios sigue llamándonos hijo mío. Aunque estaba muerto en ese chiquero, aunque estaba muerto en ese pecado, Dios te sigue llamando hijo mío. Esta es la relación que Jesús nos trajo, mis amados hermanos. Qué impactante palabra que toca nuestro corazón. El rasgo más importante de un discípulo es poder llamar a Dios papá. Por eso Jesús nos va a enseñar en la oración en San Lucas, en su capítulo 11, versículo 2. Jesús le dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre. Y lo que vienen por lo siguiente. Jesús nos enseñó una oración y esa oración comenzó llamando a Dios de Padre. Nadie le está diciendo abuelo, nadie le está diciendo tío, nadie le está llamando como un Dios lejano. Al decirle Padre, significa que tenemos una cercanía tremenda con ese Dios nuestro. Así que, mis amados hermanos, el que no vive como hijo amado de Dios no se puede considerar discípulo de Jesús. Para ser discípulo de Jesucristo, tú necesitas y yo necesito y necesitamos una relación filial con Dios. Llamarlo como Padre y vivirlo como hijo. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.